Esta es la primera parte de dos partes de una entrevista grabada el miércoles 28 de abril, previo al debate en Chota, Cajamarca, junto al historiador Alejandro Santisteban, con la intención de conocer y debatir más sobre Perú Libre, partido disputando la segunda vuelta de las presidenciales peruanas del 2021. Sin mayor preámbulo, pasemos a la entrevista. Bueno, Alejandro, más que nada, primero agradecerte por aceptar la invitación. No, gracias a ti por el espacio, más bien. Bueno, la primera pregunta es, hemos visto últimamente, en los últimos días, bastantes esos carteles en las calles, ¿no? De Lima, con los mensajes de no al comunismo, no al socialismo, indirectamente asociados a lo de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, primero, sé que es un poco complicado, pero en lo más resumidas cuentas posible, quería saber si podías explicarnos la diferencia entre izquierda, socialismo y comunismo, bueno, marxismo y todas sus variantes, supongo. Claro. Bueno, sí, o sea, yo creo que lo que están tratando de hacer esos carteles es resumir toda una tradición política en una sola palabra como comunismo, ¿no? Tratando de convertirla en una especie de cuco, que es un dispositivo discursivo muy común, ¿no? En toda América Latina, por lo menos desde los años 20, y ya han estado saliendo en las redes imágenes de la campaña del 33, de la campaña del 62, exactamente lo mismo, ¿no? Acusando a cualquier candidato que no sea de la oligarquía de comunista, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero que habría que decir sobre los carteles, ¿no? Luego, hay enormes diferencias entre lo que puede ser un partido socialista, del Internacional Socialista, por ejemplo, que incluye partidos como el APRA, ¿no? Entonces, ahí nos ponemos a pensar de que es tan abierto que realmente ha perdido un poco el sentido, incluso pertenecer a ese tipo de organizaciones como formalmente socialistas. Eh, no sé, en el Perú realmente no hemos tenido experiencias prácticas de gobierno, de socialismo, ¿no? Pero sí es una corriente política, una tradición política que siempre ha estado ahí, ¿no? Mariátegui en un momento dijo que era como la caña de azúcar, ¿no? Era algo que venía de lejos, pero que se podía domesticar y producir bien en el Perú. Y luego él se corrigió y dijo, no, más bien el socialismo tiene un origen endógeno, ¿no? Un origen propio de la comunidad campesina en el Perú y que no debe ser visto como una importación, sino como una expresión de la continuidad histórica, digamos, del pueblo peruano. Claro. Entonces, es muy difícil tratar de categorizar o de decir, ¿no? En el Perú, yo creo que tenemos una tradición propia. Habría que tratar de desligarnos más bien de esta idea del marxismo soviético como la referencia, sino tratar de dar nuestras propias raíces, ¿no? No por renegar de esa experiencia, sino por quitarle piso a ese argumento de que es una idea foránea que nos quieren imponer, ¿no? De hecho, ese fue el argumento para prohibir el Partido Comunista y el APRA, ¿no? Son partidos internacionales, por lo tanto no deben participar en la política nacional. Entonces, Interesante. creo que los argumentos siguen girando en ese sentido, ¿no? Se acusa a Castillo de ser financiado por el chavismo, ¿no? Y Castillo en cada plaza que va repite, yo no soy chavista y incluso habla mal de Chávez, ¿no? Lo que muestra que no, realmente estamos en una situación diferente a la que era Ollanta en 2006, donde sí había un financiamiento del ALBA más claro, ¿no? Entonces, más que entrar en una distinción teórica, ¿no? Entre qué es el socialismo, qué es el comunismo, yo creo que esas grandes categorías universales un poco como que pierden el punto en el caso peruano, ¿no? En el caso peruano el socialismo ha significado una tradición propia. Entonces es difícil definirlo a partir de esas grandes como distinciones teóricas, ¿no? Entre socialismo y comunismo. Claro. Eh, entonces es complicado, ¿no? Por ejemplo, uno de los carteles decía el socialismo lleva al comunismo. Y varios compañeros se burlaban y decían, están, digamos, esa es una de nuestras ideas y la están llevando, la están publicitando, que es un poco lo que pudo haber dicho Marx o otros, en el sentido de que no necesariamente el comunismo es algo realizable en el corto plazo, ¿no? El comunismo es la idea de una sociedad sin clases, donde no exista, digamos, esta división entre burgueses y proletarios, y es algo que evidentemente no se va a poder lograr en el corto plazo. Entonces, casi siempre se piensa que el socialismo es ese estado, digamos, realmente existente, donde se conduce hacia un estado obrero, ¿no? La dictadura del proletariado, por ejemplo, es decir, cuando la clase dominante se convierte o sea, cuando los trabajadores se convierten en la clase dominante, sería un paso socialista, ¿no? Hacia el comunismo, que sería ese ideal, digamos, estratégico de largo plazo de una sociedad sin clases, ¿no? Esa es la división como más clásica, pero bueno, como te digo, en el Perú no hemos estado ni cerca del primero, entonces creo que no es muy útil discutir todo eso, ¿no?
Interesante, interesante que hagas esa distinción entre lo internacional y lo peruano. Pero bueno, ya pasando justamente a lo nacional, entonces, en ese sentido, ¿dentro de qué ideología se atañería el Partido Perú Libre, por lo menos hoy en día? Claro, claro, yo creo que esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque había gente que iba a su página de Wikipedia, sacaba la lista de ideologías supuestamente Claro, y decía, ¿no? Son marxistas-leninistas, pero realmente es, de nuevo, una palabra tan grande y una tradición tan grande que es imposible identificar al Perú libre con la tradición marxista-leninista que puede haber sido la Unión Soviética en los 30, ¿no? O con el estalinismo luego, ¿no? Entonces, creo que de nuevo es inútil buscar su ideología a partir de esas grandes etiquetas. Ahora, yo creo que Perú Libre es una izquierda evidentemente de origen provinciano, que eso la distingue del Nuevo Perú, ¿no? Que, digamos, a pesar de que no es realmente solo limeña, tiene como el mote o la apariencia de ser limeña. ujú, Y es algo que Cerrón, por ahí hay un video, ¿no? Si a alguien le interesa, busquen en YouTube, donde Cerrón explica por qué su partido es diferente al Nuevo Perú, al Frente Amplio y a otras izquierdas, ¿no? Y un poco lo que él dice es eso, ¿no? Lo que nos diferencia no es el marxismo o una ideología, sino nuestro origen de clase. Que dice, nosotros somos provincianos, somos trabajadores, no recibimos ningún financiamiento de las ONGs, entonces su rollo va por ahí. Entonces, en algunos aspectos mezcla eh, el conservadurismo, es decir, no al aborto, no al matrimonio igualitario, ujú. no a la legalización de la marihuana, que no son, digamos, propuestas o ideas específicamente de la izquierda o de la derecha. Pero en el sentido económico yo creo que sí es muy claro que se posiciona en lo que podemos decir el campo de la izquierda, ¿no? Es decir, sus propuestas van eh, para empezar, algo que está en el centro de su programa es el nacionalismo económico. Hay que Claro, nacionalizar los recursos naturales. En ese sentido coinciden con el programa de Verónica, ¿no? Y coinciden con el programa del Frente Amplio, el de Ollanta antes, el de Velasco Alvarado, y el de los congresistas que pedían la nacionalización del petróleo desde la década de 1910. Entonces, ahí no está inventando nada, sino más bien se está poniendo en una tradición de nacionalismo económico que incluso es de toda América Latina, ¿no? Las expropiaciones de Lázaro Cárdenas en México. O sea, es una tradición muy larga, ¿no? De la idea de que recuperar los recursos naturales nos van a permitir progresar, desarrollarnos como país. ok. Entonces, en ese sentido, lo veo más en esa línea de nacionalismo económico, izquierda popular, provinciana, que un poco es militantemente antiimperialista, ¿no? Dice, no recibimos nada de las ONG gringas, todo el tiempo está hablando mal, abiertamente del imperialismo, no tiene un poco ese temor que a veces se veía en el Nuevo Perú, ¿no? De ser abierto en esos sentidos. Entonces creo que eso eh, lo posiciona en una tradición, pero que es bastante abierta, ¿no? El propio Pedro Castillo, y hay que distinguir, ¿no? Perú Libre es un partido que yo lo recuerdo hace mucho tiempo, pues en el escenario político, y que era un partido bastante así como radical en ese sentido, ¿no? Una izquierda que siempre iba, digamos, trataba de ir al frente y superar a los otros por la izquierda, ¿no? Pero ahora eligiendo Castillo creo que han dado un salto, ¿no? Han pasado de Cerrón, que no es un candidato que todo el tiempo habla del marxismo-leninismo, que estudió en Cuba, que está profundamente identificado con esas corrientes, digamos, ideológicas, con Castillo, que es un tipo que nunca se mostró ideológico, que siempre ha sido un político pragmático, sindicalista, 100% de la negociación, ¿no? Entonces, Interesante. él nunca ha sido una persona muy ideológica y eso es la ventaja que le ha permitido articular a muchas personas, ¿no? Y en muchas campañas me contaban la unidad de Perú Libre no es solamente con los izquierdistas, sino con otros sectores del pueblo y de la sociedad que, digamos que ahora son más abiertos a esa articulación, ¿no? Creo que eso Claro. es positivo. Pero de nuevo, no tenemos claridad total sobre su programa o sobre su ideario como para definirlos así, ¿no? Creo que sería un error simplemente ver esas etiquetas y definirlo a partir de eso, ¿no? Claro. Y esto de la nacionalización de empresas, ya pasando a ese tema así, brevemente nomás Ujú. para pasar al resto de preguntas, Claro. ¿cuánto crees que afecte supuestamente, o cuál crees que es el verdadero impacto de esta nacionalización en la economía peruana? Mira, yo creo que no debería plantearse una nacionalización romántica o ideológica, ¿no? Es decir, todas las empresas transnacionales se van del país, ¿no? Porque es evidente que somos un país pobre que no tiene capital propio, ¿no? O sea, y lo que aportan esas empresas es capital y tecnología. Entonces, sería bastante suicida, ¿no? Como han dicho otros, tratar de hacer una expropiación masiva y simultánea de las empresas. Ahora, y yo creo que no lo va a intentar Castillo, porque es un tipo que quiere durar en el poder, que no quiere irse el primer año, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a hacer
es algo más parecido al caso boliviano, ¿no? Donde encontramos cooperativas, encontramos empresas privadas, capital chino, encontramos también minería estatal y que, por ejemplo, nacionalizó 100% el petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque los bolivianos consumen gasolina, consumen petróleo y por lo tanto era conveniente, no era algo que iba a significar, digamos, económicamente un gasto, ¿no? En cambio, si tú expropias una mina que está en exploración y tú como Estado tienes que ahora asumir esa exploración, esos riesgos y toda esa inversión previa a la utilidad, es probable que no sea un buen negocio. Entonces hay que ver cuándo conviene, cuándo no. Y yo creo que eso va a ser lo que va a marcar el éxito o el fracaso de Castillo, ¿no? Si él intenta una nacionalización desde lo ideológico, es muy probable que nos vaya mal. Si intenta negociar, y otro asunto clave es la compensación, ¿no? Si tú expropias sin compensación, lo más probable es que te bloqueen económicamente, que tengas problemas. Claro. Entonces, yo creo que Castillo tiene que navegar por un camino más como el boliviano, que ha sabido sortear ese enfrentamiento radical y, ser ecléctico, ¿no? Cuando conviene una cosa, cuando conviene otra, y ser así un poco más inteligente que una cuestión así fundamentalista de la expropiación como fin último, ¿no? Que la verdad que no es. Man, interesante, man. Pasando a otro aspecto justo de la parte económica también, hay una parte que se ha hecho popular de, me parece, el plan de gobierno de Castillo, en el que mencionan que van a invertir la proporcionalidad de distribución de utilidades de las transnacionales, no sé si mineras, me parece que las mineras. Sí, Las transnacionales se llevaban el 70% y el 30% se quedaba para el Estado, y ahora van a hacer lo opuesto, ¿no? Entonces, claro. ¿cuál es la viabilidad? ¿Cuál sería el verdadero efecto de esa propuesta? Todo, o sea, depende mucho de nuevo del caso, ¿no? Habrán empresas que están mucho más hundidas en el Perú, es decir, que ya tienen tanta inversión que no se pueden ir, o que va a ser muy difícil que se vayan. Entonces ahí seguramente Castillo los puede ajustar más. Y habrán otras empresas que se van a poder ir o que son de grupos tan grandes que te pueden amenazar con, digamos, sanciones económicas o cosas así. Entonces, él va a tener que ver, ¿no? Ahora, esa propuesta de cambiar, digamos, cuánto se recibe como impuestos, va a ser muy difícil, ¿no? Porque más o menos el Perú es ser un promedio mundial de lo que cobran impuestos, pero el gran problema es decir, creo que es una exageración lo que dice Castillo de que se llevan el 70%. ¿No? Creo que él, o al menos él se está refiriendo a lo que pasa en la práctica. Creo que esa es una distinción muy importante. ¿No? Digamos, las leyes más o menos te dicen de que se va a quedar 50% de la utilidad de la mina y se va a ir el otro 50%. ¿No? Es más o menos el estándar mundial, como te digo. Ahora, en la práctica, las mineras subvalúan, engañan, enjuician al Estado, o sea, tienen muchos mecanismos para no pagar esos impuestos. Claro. Y entonces, creo que lo que Castillo se refiere es a eso, ¿no? Incluso creo que no bastaría, o sea, no necesitarías grandes cambios legales o ni siquiera convencer al Congreso porque va a ser muy difícil convencer al Congreso de una nueva ley de minería que diga el 70% se queda en el Estado. Pero sí, si tú cambias las personas dedicadas a fiscalizar eso, si cambias el espíritu político, yo creo que sí puede haber una mayor recaudación de la minería en la medida de que no van a tener tanto espacio de hacer esa estafa, pues, ¿no? De buscar formas de no pagar los impuestos que tienen que pagar, ¿no? Ah, claro. Y hay varios juicios al Estado, arbitrajes y todo eso que los terminamos perdiendo y que muchas veces puede haber cierta complicidad, ¿no? Entre los funcionarios y lo vi en ese mismo caso que las deudas de Telefónica y otras, ¿no? Entonces yo creo que parte del problema de la recaudación no pasa solamente por las leyes, que probablemente sí debemos tener una nueva ley de minería que revise y que repiense todo esto, pero que va a pasar más por la voluntad política y la capacidad del Estado de fiscalizar y de fortalecer a los que tienen que fiscalizar la minería, ¿no? Y los impuestos. Entonces, eso va a ser un cambio radical que no va a necesitar una ley necesariamente, sino una cuestión de voluntad política. ¿No? Entiendo, entiendo.